Ya, buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Diana Rebeca Reyes Valladares. Soy estudiante de medicina de la Universidad Señor de Zipán y curso el cuarto año de la carrera, ¿no? En esta oportunidad quiero hablarles de un tema muy importante que es el hipotiroidismo, ¿no? Es una charla para que todos puedan reforzar y saber más del tema, que es muy importante, ya que a nivel mundial es un problema que generalmente los pacientes o las personas no presentan algunos síntomas. Entonces, es muy importante saber qué síntomas, qué consecuencias, cuál es su factor de riesgo y todo ello que se va a hablar, ¿no? En esta exposición. Espero que sea muy importante para todos ustedes y lo puedan disfrutar también. Ya, antes de hablar lo que es el hipotiroidismo en general, tenemos que saber, muy importante acá, lo que es la tiroides. Desde ahí tenemos que hablar. O sea, la tiroides hablamos que es una glándula endocrina que se va a encontrar debajo de la manzana de Adán, ¿ya? Y tiene forma de mariposa. Y es responsable, esta tiroides es responsable de lo que es la producción de hormonas en todo el cuerpo. Las hormonas tiroideas van a ayudar a que el cuerpo utilice energía y también lo que es a mantener la temperatura corporal. Si hablamos de lo que es la anatomía de la tiroides, tenemos que recordar que la tiroides pesa de 15 a 20 gramos, tiene dimensiones de 4 a 6 centímetros de ancho y lo que es alto de 2 y espesor de 2. Si vemos en imagen, tenemos el hueso ioides, tenemos lo que son los ligamentos, tenemos el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la glándula tiroides que vemos ahí, acá, la glándula tiroides, que en general tenemos el lóbulo piramidal, el lóbulo derecho, el istmo, ¿no? Que va a unir esto, y el lóbulo izquierdo. Todo eso es la tráquea. Dentro de la fisiología de lo que es la tiroides, tenemos acá lo que es la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Cómo se va a producir toda esta síntesis? Tenemos solo 10 simples pasos para que se dé lo que es la producción de la síntesis de las hormonas tiroideas, y el primer paso hablamos de lo que es la captación de yoduro, ¿no? La captación de yoduro va a estar lo que es en el folículo coloide y después va a ser un transporte del yodo hacia el coloide y va a producir lo que es una síntesis de la tiroglobulina. Produciendo lo que es una síntesis de la tiroglobulina, va a ser lo que es una oxidación del yoduro por peroxidasa, que es una hormona, para unirse a la tirosina de la tiroglobulina y así dar lo que es una iodación de la tirosina para formar tanto la T1 y la T2. Tanto la forma lo que es la T1 y la T2, va a haber lo que es un acoplamiento de las iodotirosinas, que aquí vamos a hablar de la T1 y la T2, que se van a unir para formar lo que es la T3 y la T4, que son las hormonas principales de lo que es la tiroides, ¿no? Van a almacenar lo que es las hormonas dentro de la tiroglobulina en el coloide y producirán lo que son gotitas de coloides, que estos van a entrar a la célula folicular, y hablamos acá de los pinocitos y las enzimas lisosómicas, que estos van a degradar tanto la tiroglobulina, que liberan lo que es la T3 y la T4. Hacen la degradación y el reciclamiento del yodo, y debido a lo que es a su liposolubilidad, la T3 y la T4 van a atravesar lo que es la membrana celular, y esto va de frente a la sangre. Ahora, ya sabiendo lo que es la fisiología, también lo que es de la tiroides, ya he hablado de la tiroides, vamos a pasar a lo que es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo acá se caracteriza en sí por una déficit, ¿no? Una pérdida de secreción de hormonas tiroideas, ya que va a ser producida por lo que es orgánica o funcional de lo que es la tiroides, o por una déficit de la estimulación del TH. Tenemos lo que es también deriva lo que es de una reducida actividad de la glándula tiroides, ¿no? Y las hormonas aquí va a ser tanto tiroideas como la T3 y la T4, ya habla en la fisiología. Las glándulas tiroides no son capaces aquí de producir lo que son la suficiente hormona tiroidea para lo que es mantener el cuerpo funcionando de una manera correcta. Y una causa muy frecuente de lo que es la tiroide y que vemos, se puede decir mucho, es lo que es es una enfermedad autoinmune, que hablamos de lo que es la tiroiditis de Hashimoto, que también está dentro del problema del hipotiroidismo, ¿no? En la parte de la epidemiología, tenemos que el hipotiroidismo es una de las causas más importantes de lo que es una consulta de endocrinología. Como dije, a nivel mundial, la prevalencia del hipotiroidismo primario, y mayormente es primario, varía entre el 0.1 a 2%.
Y el hipotiroidismo siempre va a afectar, o más frecuente afecta a lo que son a las mujeres, incluso 2% de las mujeres más adultas, ¿no? Que se da entre 30 a 50 años. Menor frecuencia a los hombres de 0.1 a 0.2%, ¿no? La etiología, aquí vamos a hablar, como dije, tenemos lo que es un factor que tenemos en la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Tenemos lo que es la incapacidad de la pituitaria para secretar lo que es una hormona que estimule lo que es la glándula de tiroides, y aquí también vamos a hablar lo que es el hipotiroidismo secundario, que también es, el hipotiroidismo secundario es una causa menos frecuente que la primaria del hipotiroidismo. Y otras causas que hablamos dentro de la etiología del hipotiroidismo, tenemos, por ejemplo, defectos congénitos, la estipulación quirúrgica, problemas de la glándula tiroidea, ¿no? Paratiroides, irritación de la glándula o afectaciones inflamatorias. Los factores de riesgo acá es muy importante hablar, porque vamos a hablar aquí que va a ser la mujer, siempre va a ser el principal factor de riesgo, porque mayormente se da en las mujeres adultas. Se da 10 veces más frecuente en las mujeres, ¿no? La edad también es muy importante porque aquí hablamos de que se da entre 20, 30, hasta 50, hasta 55 años de edad. Y también hablamos de la familia, que hablamos de antecedentes familiares con una enfermedad tiroidea. O también otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la diabetes tipo 1, también es un factor de riesgo. Una artritis reumatoidea es un factor de riesgo. Un lupus y también una vasculitis, entre otras. Y también agregarle que un factor de riesgo está la cirugía tiroidea o una terapia de radiación, ¿no? Con radiación previa o actual. Ya. Si hablamos de la fisiopatología del hipotiroidismo, como hemos hablado de la fisiología y se relaciona, como vemos ahí, el atrapamiento de yoduro, vamos a ver lo que es una entrada de sodio, una salida del potasio, ¿no? Vamos a ver lo que es la ATP-ASA, tenemos ahí la pendrina, segundo va a ser un transporte del yodo alcaloide, del yodo alcaloide va a ser una oxidación del ion yoduro, ¿no? Y va a formar lo que es la iodación de la tirosina, y va a haber lo que es un acoplamiento de yodotirosina y un almacenamiento, ¿no? Y vamos a ver lo que es acá, lo que son los pinocitos, la desyodación del reciclaje de yodo, y por último tenemos lo que es la T3 y T4 en la sangre, las hormonas tiroideas, ¿no? Del hipotiroidismo, tanto del hipotiroidismo y del hipertiroidismo, van a irse a la sangre. En la fisiopatología del hipotiroidismo tenemos dos tipos, tanto la primaria y la secundaria. El hipotiroidismo primario, vamos a ver aquí la TSH, va a estar elevada, y la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas, van a estar disminuidas. Y tanto la TSH y la T3 y la T4 van a estar, lo que es disminuida, va a estar disminuido también el metabolismo. Tenemos también lo que es el hipotiroidismo secundario, que va a estar disminuido el TSH, también va a estar disminuido el T3 y T4 las hormonas, y también va a estar disminuido lo que es el metabolismo. Ya, tenemos lo que hemos hablado del hipotiroidismo primario y secundario. Por ejemplo, el hipotiroidismo primario, vamos a ver acá lo que es una disfunción de la glándula tiroides. El hipotiroidismo secundario, vamos a ver lo que es una disfunción hipofisiaria de la baja liberación del TSH. Tanto va a estar el TSH bajo, la T3 y la T4, que son las hormonas, y está el metabolismo, ¿no? El hipotiroidismo terciario es una disfunción hipotalámica con baja liberación del TRH. Y el hipotiroidismo periférico, ¿no? Tenemos acá, hablamos de la resistencia de tejidos periféricos a acción de hormonas T3 y la T4 de las hormonas tiroideas. Y según el inicio va a ser un congénito adquirido o una severidad como su clínico y manifiesto, ¿no? Como había dicho, tenemos la clasificación, se va a dividir en primarias, secundarias, terciarias y periféricas, ¿no? La clasificación primaria, hablamos de una tiroiditis autoinmune crónica, que va a ser una causa común del hipotiroidismo en general. Mayormente es más frecuente que sean primarias, que este trastorno autoinmune se caracteriza por acá por la destrucción de las células tiroideas. Hablamos de lo que es el iatrogénico, que va a ser asociado a drogas, que va a ser producido por antitiroideos orales durante tratamiento, hipotiroidismo secundario a medicamentos, hipotiroidismo postquirúrgico, hipotiroidismo postdosis, a terapia de lo que es el yodo y la radiación externa del cuello, ¿no? La déficit y exceso de yodo, que va a ver lo que es acá, lo que la falta de materia prima para la síntesis de las hormonas tiroideas, más cuando hay un defecto de organificación, ¿no? Y hablamos de enfermedades infiltrativas e infecciosas, cuando hablamos aquí de causas más raras que provocan lo que es una invasión hacia la tiroides, como por ejemplo la tiroiditis de Riedel, ¿no? Que está dentro de la tiroiditis, en ejemplos,
pero es una causa rara, ¿no? Tiene sus manifestaciones clínicas también raras. Tenemos lo que son el hipotiroidismo congénito, que va a haber lo que es una déficit de producción de hormonas tiroideas en el momento o antes de nacer, que hablamos acá en neonatos, en bebitos, ¿no? Que es transitorio y persistente, y es una causa más frecuente de lo que es una disgenia tiroidea. La secundaria hablamos lo que es un hipotiroidismo secundario o central. Tenemos, por ejemplo, la patología que es infrecuente, se van a visualizar lo que son lesiones en la región hipoficiaria, hipotalámica, por ejemplo, tumores, síndrome de Sheehan, inflamaciones, granulomatosas del hipotálamo, hasta una cirugía y radioterapia de la zona, ¿no? Del cuello. Tenemos la terciaria, ¿no? O periférica, hablamos del hipotiroidismo periférico, que es una resistencia de hormona tiroidea y va a haber un trastorno genético causado por mutaciones en el receptor beta, interfieren con la hormona T3 y el hipotiroidismo por consumo, que vamos a hablar acá, lo que es la elevación de la enzima yodotironina, perdón, desdeyoninasa tipo 3 en el tumor inactiva la T4 y la convierte en lo que es una T3 reversa. Esto básicamente es lo que he explicado de las causas del hipotiroidismo en general, ¿no? Lo que dije, que es un hipotiroidismo primario, secundario, en general, ¿no? Terciario hasta periférico. Ya. Nos centramos en el cuadro clínico, tenemos, por ejemplo, la manifestación de metabólicas. Dentro de las manifestaciones metabólicas, un paciente con hipotiroidismo, ¿qué va a presentar? Intolerancia al frío. Hipotermia, que es una baja temperatura. Va a presentar lo que es un aumento modesto de peso, o sea, su apetito disminuye, pero empiezan a aumentar de peso de manera brusca, ¿no? Entonces empiezan a tener retención de líquidos hasta que pueden presentar edemas las personas con hipotiroidismo. Manifestaciones neurológicas empiezan a tener lo que son olvidos, en el lentecimiento de fase en la relajación de los reflejos osteotendinosos profundos. Por ejemplo, ahí se le hacen las pruebas, tanto en los pies, en los brazos, para confirmar, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, las parestesias en las manos y los pies, o sea, adormecimiento también tenemos, a menudo como resultado de un problema de un síndrome de túnel, ¿no? Carpiano, que es causado por el depósito de lo que es una matriz proteinácea en los ligamentos que rodean tanto las muñecas como en todos los tobillos, ¿no? Si hablamos de lo que son manifestaciones psiquiátricas, tenemos, por ejemplo, cambios en la personalidad, empiezan a tener las personas depresión, están felices por un momento y después se sienten molestos o después se sienten tristes, entonces empiezan a cambiar su personalidad, que a veces no se entienden, ¿no? Pero es parte de lo que es clínica, un cuadro clínico de lo que tiene una paciente o un paciente con hipotiroidismo. Tenemos expresión facial tosca, como vemos ahí las imágenes, y tiene también problemas de demencia o psicosis franca, locura con sema, ¿no? Manifestaciones dermatológicas, tenemos por ejemplo edema facial, tenemos mixedema, cabello seco, escaso y grueso, piel seca, gruesa, escamosa y áspera, ¿no? Tenemos carotenemia, tenemos particularmente notable en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, causada por el depósito de caroteno, tanto en las capas epidérmicas ricas en los lípidos, como vemos en la imagen. Tenemos macroglosia debido a lo que es una acumulación de la sustancia fundamental, proteinácea, en la lengua, que también puede presentar. También tenemos lo que son manifestaciones oculares, por ejemplo, el edema peritorbitario, debido a lo que es la infiltración con los mucopolisacáridos ácido hialurónico, como vemos en las imágenes, como están los ojos de los pacientes con hipotiroidismo, empiezan a presentar, como ven, edema. Tenemos, por ejemplo, el condroitinsulfato, que son párpados caídos, como vemos en la imagen también, a causa de lo que es una disminución del impulso adrenérgico. Tenemos problemas o manifestaciones ginecológicas, como hablamos, que mayormente se da en mujeres. Tenemos, por ejemplo, la menorragia, ¿no? Y la menorrea secundaria. ¿Qué te puede dar la menorrea secundaria? Puede darte lo que es enfermedad de ovario poliquístico, ¿no? Tumor hipoficiario también. Manifestaciones cardiovasculares, tenemos, por ejemplo, la bradicardia, que es una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? También tenemos que puede darte lo que es una contractibilidad o enzimas de la frecuencia cardíaca o signos de una insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? O una angina hasta una hipertensión diastólica. Sabemos que una presión lo normal es de 120/80, pero puede bajar. Y si hablamos de una hipertensión diastólica, o sea, primero tenemos el sistólico, el diastólico, la sistólica que es 80 puede subir a más, entonces hay que tener cuidado con ello. La cardiomegalia
también hablamos acá que en el examen y en los estudios de diagnóstico por imágenes, hablamos acá de lo que es una dilatación, pero causa, por ejemplo, un derrame pericárdico, ¿no? Como vemos en la imagen, acá vemos un corazón chiquito, si se da cuenta, se dan cuenta de un corazón chiquito que está normal, y acá hablamos de una cardiomegalia, que vemos un corazón grande, y se empieza a escuchar como soplos en el corazón de la persona. Ya, para diagnosticar lo que es un hipotiroidismo tenemos que tener 3 simples pasos. Por ejemplo, los síntomas. El hipotiroidismo en general no posee ningún síntoma característico y no existe ningún síntoma que esté presente en todas las personas. O sea, en todas las personas, algunas personas no presentan los síntomas de un hipotiroidismo. Por eso es que no se dan cuenta. También tenemos que saber lo que es una historia médica familiar, ¿no? Comunicar a su médico cambios de salud, antecedentes, medicamentos. El examen físico, el doctor a veces cuando te examina se da cuenta de los signos que puedes presentar, ¿no? La resequedad, la inflamación, los reflejos lentos, hasta tu frecuencia cardíaca que baja, ¿no? Que es más lento, entre otros. Tenemos la prueba de TSH, ¿no? Que prueba de las hormonas, más importante, que mide lo que es la cantidad de T4, valor de referencia, ¿no? Tenemos que de 0.4 a 0.5 milikilometros por litro, a 4.5 a 5.5, y tenemos, bueno, que mayormente se va a un riesgo de una enfermedad tiroidea. Las pruebas de T4, tenemos que aquí vamos a ver lo que es una concentración alta de T4 en la sangre, que puede significar que tiene hipertiroidismo, y una concentración baja de T4 en la sangre que puede identificar que tiene un hipotiroidismo. Como sabemos, hay 2 tipos de hipotiroidismo. Un hiper, que tiende a la persona a enflacar, a bajar de peso, y un hipotiroidismo que la persona entiende a hincharse, ¿no? O sea, no tienes apetito, pero empiezas a hincharte, empiezas a presentar edema, ¿no? Y tenemos que saber que para un hipertiroidismo la T4 está alta, elevada, pero para un hipo está disminuida. Y la prueba de T3, aunque su concentración de T4 sea normal, le podrían hacer lo que es una prueba de T3 para confirmar el diagnóstico, y a veces la T4 está normal, pero la T3 está alta. Entonces puede ser útil para medir las concentraciones tanto de la T4 como de la T3 para diagnosticar lo que es un hiper o un hipotiroidismo. Prueba de anticuerpos tiroides, etiología autoinmune, hipotiroidismo clínico, paciente con bocio, eutiroidismo, embarazo, disfunción tiroidea, posparto, y ante un tratamiento, una disfunción tiroidea. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que son las complicaciones. Vamos a ver lo que es el bocio. El bocio aquí es un bocio más grande que puede afectar lo que es la apariencia, interferir con la deglución para masticar o la respiración. Vamos a tener dificultad para respirar en ese caso, y va a hacer que el bocio se pueda agrandar, ¿no? O puede ser que salga un tumor. Tenemos, por ejemplo, problema del corazón, que el hipotiroidismo, como dije, el hipotiroidismo también puede afectar lo que son, está relacionado con un mayor riesgo que puede padecer de enfermedades del corazón e insuficiencia cardíaca. Ya. Tenemos lo que es una neuropatía periférica, que el hipotiroidismo no controlado a largo plazo puede causar lo que son daños en los nervios periféricos, o hablamos de una mixedema, ¿no? Que ese trastorno raro es un trastorno raro en general y que pone en riesgo tu vida. Se presenta como resultado del hipotiroidismo no diagnosticado a largo plazo. Tenemos lo que es la infertilidad, que los niveles bajos de la hormona tiroidea puede lo que es interferir con la ovulación, lo que va a afectar lo que es la fertilidad de la mujer. Y anomalías congénitas, que vamos a hablar aquí, que los bebés de las mujeres con enfermedad tiroidea pueden tener un problema. Al no ser tratadas, pueden correr lo que es un mayor riesgo de nacer con anomalías congénitas los bebitos. Y tenemos por último aquí el tratamiento. El tratamiento de lo que es el hipotiroidismo, tenemos por lo general el tratamiento de por vida es la levotiroxina, ¿no? Pero con dosis, que en general la dosis va a variar, depende a cómo está tu TSH. No es posible que el médico controle lo que es el nivel de TSH cada año, entonces la dosis, por ejemplo, va a venir de 50, de 100 hasta 150, ¿no? Y va a cambiar, depende el control que tenga el nivel de TSH, ¿no? Cada año. Terminando con el hipotiroidismo en general, vamos a hablar también que está dentro del hipotiroidismo la tiroiditis. ¿Qué es la tiroiditis? La tiroiditis lo que es una inflamación lo que es a las glándulas tiroideas,
que se caracteriza por la etiología conocida o sospechosa patológicamente o características clínicas en general. El pronóstico de la tiroiditis y la evolución de la tiroiditis varía en la función de la afección que sufre la tiroides. En muchos casos, la tiroiditis puede estar totalmente estable durante varios años. Vamos a hablar acá en general de los tipos de tiroiditis que hay, pero unos puntos muy importantes que tenemos que recordar acá es, por ejemplo, si se trata de lo que es una tiroiditis de Hashimoto, el pronóstico será un hipotiroidismo reversible o prácticamente reversible. En el caso de lo que es la tiroiditis no dolorosa y la tiroiditis postparto, se tratan de lo que son trastornos similares en el que la principal diferencia, que es el postparto, ocurre tras el embarazo de la mujer, mientras que la no dolorosa se da en las mujeres y en hombres por igual. Aquí se va a dar la no dolorosa tanto en los dos géneros. Si se trata de una tiroiditis subaguda, el curso clínico será el control o como la tiroiditis no dolorosa y el postparto, aunque en este caso no existe dolor de tiroides. En la tiroides infecciosa o aguda, los síntomas pueden incluir el dolor tiroideo, el hipotiroidismo, la enfermedad sistémica, ¿no? Aunque en este caso los signos desaparecerán una vez que se solucione lo que es una infección. Si la tiroiditis ha estado inducida por radiación y drogas, se observará lo que son tirotoxicosis e hipotiroidismo. El hipotiroidismo por drogas se resuelve cuando elimina la droga, ¿no? Mientras que si es por radiación suele ser permanente. El primer tipo de hipotiroidismo y es de tiroiditis, pero está dentro de un factor del hipotiroidismo que es mayormente, que tiene un gran porcentaje, es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué es la tiroiditis Hashimoto? La tiroiditis Hashimoto es un proceso inflamatorio que interviene en lo que son factores autoinmunitarios con desarrollo de anticuerpos citotóxicos. Causa más común, como dije, del hipotiroidismo y afecta a un 95% más en las mujeres. La etiología va a ver lo que es un desorden inmunológico, predicción genética y linfocitos sensibles. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos, por ejemplo, el hipotiroidismo en general, caso raro de tiroticosis transitoria. Por ejemplo, también va a haber lo que es una intolerancia al frío, metorragia, piel seca, áspera y amarilla, estreñimiento, que también está dentro de la clínica del hipotiroidismo, debilidad, espasticidad y aumento de peso. Que todo lo mencionado de los síntomas son del hipotiroidismo, pero como el hipotiroidismo está dentro de la tiroiditis, en general también va a producir eso, ¿no? Lo del diagnóstico, vamos a hablar acá de lo que son pruebas de función tiroidea y anticuerpos tiroideos. Y en tratamiento se le va a dar lo que es unas hormonas tiroideas y una glucocorticoides. La tiroiditis subaguda de Kervarin, tenemos, por ejemplo, que es causado por una infección viral o por un proceso inflamatorio postviral que mayormente está presente en las mujeres y se sitúa en la edad media tanto de los 40 a los 50 años. Y sabemos que la etiología es un origen vírico porque se da por un proceso viral. Las manifestaciones clínicas tenemos, por ejemplo, la infección respiratoria, un edema difuso de cuello, fiebre, claro, el fiebre puede tener a 38, 39, hasta 40, pérdida de peso y fatiga intensa, ¿no? Tenemos lo que son tiroides dolorosa, tenemos la tiroides aumentada de tamaño, lo que son astenia, malestar general, hasta una voz ronca. Tenemos lo que son diagnósticos, que también se va a dar igualito, se va a hacer la prueba de función tiroidea, de anticuerpos tiroideos y la captación de yodo radioactivo. Y de lo que es la resolución y duración, vamos a hablar aquí, por ejemplo, la resolución, función tiroidea normal de 12 a 18 meses a un 5% y una posibilidad que tenga un hipotiroidismo permanente. Una tiroiditis indolora o subaguda siliente, tenemos acá que este tipo, al ser siliente, nos dice que hay una ausencia de dolor. Lo vemos aquí, en imagen, una ausencia de dolor, ese es el problema, lo que tiene es ausencia de dolor, y ese es lo que es la glándula tiroides, si se dan cuenta. Y este es la tráquea y ese es toda la glándula tiroides. Comienza en el periodo postparto, 5% al 10% de las mujeres, y la etiología aquí en general va a ser lo que son anticuerpos antitiroideos y enfermedades autoinmunes. Las manifestaciones clínicas que va a presentar es una tiroidomegalia, ¿no? Indolora y bocio no doloroso. Y ¿por qué no doloroso? Porque va a haber una ausencia, no va a presentar dolor.
Diagnóstico se va a hacer lo que es con una prueba de función tiroidea, de anticuerpos tiroideos, una captación de yodo radioactivo, y si hablamos de un tratamiento, o bueno, en general, una resolución y duración, va a ser la resolución de función tiroidea entre 12 a 18, ¿no? Meses, 5%, y puede tener lo que es un hipotiroidismo ya permanente. Tenemos lo que es una tiroiditis aguda, bacteriana aguda, que va a ser ocasionado, como sabemos, por bacterias, por ejemplo, el Streptococcus, el anaerobios, que son 70% de los casos, y en baja frecuencia se da en tanto en hombres como en mujeres, en los dos sexos, y presente en mujeres entre 30 a 60 años. Como vemos esto, ese es lo que es tiene por ejemplo acá lo que es una tiroiditis aguda de la paciente. Se ve como un bocio, si se dan cuenta, como un tipo tumor. La etiología, vamos a ver lo que es variante fibrosa de la tiroides de Hashimoto, que es el primerito, el pilar de lo que es la tiroiditis. Manifestaciones clínicas, tenemos por ejemplo la fiebre, el escalofrío, la disfagia, la disfonia, dolor faríngeo o dolor en el cuello. El diagnóstico también se va a dar por lo que es una punción, prueba de función tiroidea, ¿no? Captación y yodo reactivo, aspiración con aguja, y la resolución y duración va a ser igualito, resolución después del tratamiento de la causa infecciosa, y puede causar lo que es una enfermedad severa y fina. Tenemos lo que es la tiroiditis fibrosa de Riedel. Cuando empecé a hablar del hipotiroidismo primario, pareció lo que es una causa muy rara, la de Riedel, que es una enfermedad, como dije, rara, caracterizada por una glándula dura. Como vemos acá, si tú lo tocas, vas a sentir duro el cuello, o sea, no va a presentar como que se te va a hundir el dedo, como demás, siendo duro el cuello, y no dolorosa, debido a lo que es una inflamación crónica. Sustitución total o parcial de la parénquima tiroideo, una etiología, anticuerpos antitiroideos. La clínica va a ser glándula agrandada, como vemos acá, dura e inmóvil, no se va a mover. Y el diagnóstico se va a dar por una prueba de función tiroidea, y el tratamiento, como vamos a ver, es quirúrgico. Quirúrgico en pacientes con síntomas compresivos locales. Tenemos la tiroiditis de posparto, que como vemos se da en mujeres embarazadas, ¿no? Ocurre en mujeres dentro del año posterior al parto o después. Los pacientes tienen a los niveles, por ejemplo, tienen a tener los niveles elevados de lo que son anticuerpos séricos antitiroideos. La función tiroidea se normaliza a un plazo de 12 a 18 meses, y la etiología siempre va a haber también que va a ser lo que es anticuerpos antitiroideos y también enfermedades autoinmunes. Las manifestaciones clínicas va a presentar lo que son la tiroxicosis o el hipotiroidismo, toda su clínica el hipotiroidismo en general. El diagnóstico, vamos a ver, se va a dar igualito por lo que son pruebas de función tiroidea, prueba de anticuerpos tiroideos, captación de yodo reactivo, ¿no? Contraindicada si la mujer está lactando, ojo, está contraindicada lo que es la captación de yodo radioactivo. Y la resolución y duración es igualito. Resolución con función tiroidea de 12 a 18 meses, un 5%, pueden quedar con un hipotiroidismo permanente. Y la tiroiditis inducida por drogas, aquí hablamos de lo que hay pacientes que reciben lo que es un interferón alfa, una interleucina 2, una amiodarona, un litio, un inhibidor de la tirosina quinasa o una inmunoterapia con inhibidores de punto de control que pueden desarrollar lo que es una tiroiditis sin dolor. La etiología aquí va a ser lo que son puras drogas, la amiodarona, litio, interferón, entre otras, ¿no? Son drogas en general. Manifestaciones, tenemos clínicas, por ejemplo, más frecuentes el hipotiroidismo. Toda la clínica del hipotiroidismo que hemos visto, va a presentar lo que es una tiroiditis inducida por drogas igual. El diagnóstico, hablamos de que igualito va a ser dada por una prueba de función tiroidea, ¿no? Y de anticuerpos tiroideos. Y la resolución y duración generalmente continúa mientras se toma la droga, pues, ¿no? Tenemos lo que es una tiroiditis inducida por radiación, como acá ocurre en individuos sin enfermedad tiroidea subyacente. La etiología, aquí va a ser un tratamiento con yodo radioactivo o radiación externa para ciertos cánceres. Manifestaciones clínicas, tiroides dolorosa, hipotiroidismo más frecuentes, por ejemplo, diagnóstico, que aquí vamos a ver que se va a hacer con lo que es la prueba de función tiroidea, y la resolución va a ser aquí duración, la osteoporosis transitoria y el hipotiroidismo permanente que va a dar, ¿no? Un 5% que se puede dar un hipotiroidismo permanente. Y dentro de las complicaciones, subrayado los dos principales que vemos, la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis de subaguda. La tiroiditis de Hashimoto
tenemos lo que es el bocio. El bocio va a ver lo que es el agrandamiento de la tiroides, va a presentar lo que son problemas cardíacos, puede presentar el hipotiroidismo, puede causar lo que son problemas de función cardíaca, agrandamiento del corazón, como dije, una cardiomegalia, o un ritmo cardíaco irregular, ¿no? Problemas de salud mental, difusión sexual y reproductiva, malos resultados de embarazo, hasta una disquedema. Y una tiroiditis subaguda, hablamos de movimientos intestinales más frecuentes, ¿no? Tenemos pérdida de cabello, intolerancia al calor, periodos menstruales irregulares o escasos y cambio de estado de ánimo que hemos visto, nerviosismos, temblor y se da mayormente temblores en las manos. Si hablamos de tratamiento de la tiroiditis, hablamos que se le va a dar lo que son tiroxicosis, que son beta bloqueantes, ¿no? Beta bloqueantes para reducir lo que son palpitaciones y temblores. En el hipotiroidismo, tratamiento de sustitución va a ser lo que es tratamiento de sustitución de la hormona tiroidea y dolor tiroideo, aquí va a ser lo que es el medicamento antiinflamatorio, dolor severo, si hay un dolor severo se le puede dar lo que es una prednisona, ¿no? Bueno, hasta aquí se dio el tema lo que es tanto el hipotiroidismo como lo que es la tiroiditis, los dos temas que están dentro. Y sí quisiera presentarle lo que es un caso clínico así rapidito para que todos puedan visualizar que le he creado. Por ejemplo, tenemos aquí paciente mujer de 22 años de edad, ¿no? Que acude a consulta por presentar hace 5 meses cansancio, estreñimiento asociado a dolores articulares y intolerancia al frío, ¿no? Refiere también que ha aumentado de peso y que su apetito ha disminuido. Además, refiere que últimamente ha tenido mucho sueño, caída de cabello, constipación, comportamiento aletargado y su voz ha cambiado a ronca. Al examen físico, ¿no? Que se le realiza, está despierta, en regular estado general, aparentemente estado de hidratación y aparentemente estado de nutrición. En su frecuencia cardíaca está 55 latidos por minuto y un índice de masa corporal de 27.7, ¿no? Tenemos lo que es el índice de masa corporal se saca de la talla con el peso. El piel y mucosas se va a presentar lo que es una palidez la paciente, no piel seca, porque la paciente va a estar desnutrida, no tiene apetito. Piel seca, hipotermia con edema en ambos miembros inferiores, a predominio en región tibial, cabello seco y grueso, y en el aparato respiratorio va a haber un murmullo vesicular que va a pasar en ambos campos pulmonares normal, ¿no? Tiene el aparato cardiovascular, que tiene ruidos cardíacos rítmicos de un tono, y el abdomen tiene un abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, no visceromegalias, y en el sistema nervioso central va a tener lo que es una lentitud de funciones intelectuales, o sea, con somnolencia, va a tener sueño y falta de concentración y memoria, como puede presentar olvidos, como dije, ¿no? Y dentro del soma, ¿no? Que vamos a ver acá, tiene su tono y fuerza muscular debilitados y reflejos osteotendinosos disminuidos, ¿no? Aquí coloqué los datos básicos en general, que ingresó la paciente el 20 de julio de 2022 y su fecha de historia clínica fue creada el mismo día del ingreso. Enfermedad actual, bueno, es una enfermedad que tiene hace 5 meses, forma de inicio insidioso, curso de enfermedad progresivo, y sus síntomas principales que va a presentar lo que es cansancio todo el día, estreñimiento, piel seca áspera, aumento de peso, intolerancia al frío y hasta aumento de sueño. Bueno, tanto en su función biológica está el apetito, la sed, la diuresis, que la orina, las deposiciones y el sueño. Solo el apetito está disminuido. La sed está conservada, la diuresis, la orina está conservada, pero la deposición está estreñida la paciente y su sueño está aumentado, ¿no? Antecedentes personales, que vive con su mamá y 2 hermanas, alimentación predomina proteínas y carbohidratos, no realiza ejercicios la paciente y exposición frecuente al estrés, ¿no? Antecedentes familiares, que hemos dicho que unos factores de riesgo son diabetes mellitus, la madre tiene diabetes, bueno, diagnóstico de hipertensión arterial hace 2 años y el abuelo paterno, diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? Al examen físico, como vimos en general, todo está relacionado, tiene una bradicardia porque tiene unos 55 latidos por minuto, la respiración está normal, entonces su presión sí está un poco elevada, un 130 la sistólica,
Entonces, el peso con la talla se va a sacar y se va a sacar lo que es el índice de masa corporal, que te va a dar un 27.7, que vamos a ver lo que es un sobrepeso, ¿no? Presenta lo que es la piel, como dije, tiene palidez en general, lo que hemos visto en el aparato respiratorio, cardiovascular, el abdomen, las palpaciones, en general todo. En general el abdomen está blando, depresible y no doloroso la palpación. No presenta tampoco ni visceromegalias ni adenomegalias. En síntomas y en signos hemos visto todo lo que ha presentado la paciente: fatiga, disminución de la actividad física, intolerancia al frío, disminución de la sudoración, pérdida de cabello, uñas quebradizas y piel fría y seca, aumento de peso, pérdida de apetito, estreñimiento, bradicardia, miopatía hipotiroidea, síndrome de Ullmann, síndrome de atrapamiento, deterioro de cognición, hipertensión arterial, astralgia, mialgias, depresión, reflejos osteotendinosos lentos, una anemia, va a presentar lo que es una palidez, va a presentar lo que es una hemoglobina, una anemia severa en general y una voz ronca, ¿no? En el examen de laboratorio, como dice ahí, al ingreso presenta lo que es somnolencia y tiene palidez de 3/3. ¿Por qué? Porque tiene una hemoglobina de 5.8. Cuando hay una hemoglobina de 5.8 se le puede hacer que se hospitalice y se puede transfundirse, ¿no? 4 plaquetas globulares, ve lo que es su grupo sanguíneo, qué grupo sanguíneo es. Luego indican lo que son exámenes tiroideos y consulta, obviamente, por endocrinología, ¿no? Diagnóstico, hablamos de lo que es un hipotiroidismo secundario y terciario. Primario, primero, vamos a hablar que es una TH positivo, y una T4 positivo también, ¿no? Primario es una, como dije en el primario, como hemos visto, la TSH está, la TSH está aumentada, la T3 y la T4 está disminuido, igual que el metabolismo. Hipotiroidismo secundario y terciario, la TSH está disminuida, la T4 y la T3 está disminuida hasta el metabolismo. En el hipotiroidismo subclínico, ligeramente el de TSH está T4 libre normal. Y el síndrome eutiroideo, vamos a ver lo que es el TSH normal, síndrome de baja T3 y un síndrome de T3 y T4 bajas, ¿no? Y si hablamos de lo que es un diagnóstico preventivo, ya hablando de lo que es la clínica, hemos hablado del tema muy importante que es el hipotiroidismo. Entonces, en general, un diagnóstico preventivo, tanto teniendo todo lo que son la historia clínica que se hace, los antecedentes de los familiares que vemos acá, ¿no? Vemos cómo está su apetito, sus deposiciones, su sueño que viene hablando, su examen físico que nosotros le evaluamos y vemos todo ello, los signos y síntomas que viene presentando el paciente o la paciente, su examen de laboratorio que trae. Vamos a tener un diagnóstico y vamos a poner el diagnóstico del hipotiroidismo. Como dije, el hipotiroidismo, algunos pacientes no presentan todos los síntomas. Entonces, la paciente ingresa a consulta presentando todos esos síntomas y se diagnostica lo que es un diagnóstico presuntivo, el hipotiroidismo. ¿Qué es lo que falta hacer? Lo que es se le pide lo que es plan diagnóstico, una prueba de anticuerpos, por ejemplo, la TGAB. También le podemos ver lo que es un hipotiroidismo autoinmune. Se le pide una ecografía en general para ver lo que es también su flujo sanguíneo en la glándula tiroidea, una ecografía para la glándula, una captación de yodo radioactivo, que vamos a ver vamos a ver acá lo que es una disminución que va a indicar lo que es un hipotiroidismo. Vamos a ver la ecografía que la doctora está haciéndole al paciente, ¿no? En imagen. Y en tratamiento en general, como hemos hablado, que el hipotiroidismo se tiene que tomar una pastilla de por vida, no siempre. Antes en ayunas, por ejemplo, los fármacos que vamos a ver acá es una levotiroxina. La levotiroxina siempre va a ser el fármaco aquí que se va a dar al paciente con hipotiroidismo. Tenemos, por ejemplo, que viene, como dije, 50, de 100 hasta 150 microgramos. ¿Y qué efecto secundario va a tener lo que es este medicamento? ¿Qué efecto secundario va a tener? Tenemos, por ejemplo, intolerancia al calor, taquicardia, lo que son arritmias que puede presentar el paciente, hasta temblores, hasta una pérdida de peso con este medicamento, ¿no? Y siempre se tiene que tomar este medicamento de por vida, porque tiene que controlar lo que es una TSH cada año, ¿no? A veces se le puede dejar, comienzas con 50 y cada año se va evaluando tu TSH y si aumenta, tiene que subir a 100, hasta 150, hasta regularizar todo eso, pero la enfermedad es de por vida. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado toda esta charla. Espero que hayan entendido este tema que es muy importante, como dije, a nivel mundial, que se están dando muchos casos de esta enfermedad.
¿no? Y bueno, espero que lo hayan disfrutado y esto sería todo por hoy. Gracias por estar hoy día y bueno, Dios le bendiga a todos y bueno, que tengan buenas noches. Gracias.